Hoy, como bien habéis descubierto en el título, vamos a hablar un poquito de las infracciones en materia de extranjería. En otro programa, más adelante, pues nos centraremos en lo que son las sanciones, ¿vale? Como siempre, vamos un poquito a revisar sobre qué marco normativo nos vamos a guiar. Y bueno, pues son sencillos. Tenemos la Ley Orgánica 4/2000, que como bien sabéis es sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. Luego el Real Decreto 557, que es una ampliación de la propia ley, y luego la 4/2015, que nos viene bien porque habla de la protección de la seguridad ciudadana, ¿vale? Estos son más o menos los que más nos importan. La Ley Orgánica 2/2009 del 11 de diciembre reforma la Ley Orgánica 4/2000 en su disposición final tercera, que aquí habilita al Gobierno a dictar las disposiciones que resulten necesarias para la ampliación y desarrollo de la reforma de la propia Ley 4/2000. Vale, entonces a raíz de aquí, bueno, pues sale el Real Decreto 557, que viene a aprobar este nuevo reglamento de extranjería, ¿vale? Dicho esto, voy a intentar ir diciendo por dónde me voy basando para que vosotros, si queréis en casa, pues intentéis llevar un control, bien a través de las notas del programa que creamos como siempre, o bien del propio Real Decreto o de la ley en cuestión. Ahora me voy a meter en el título 14 del Real Decreto, que habla sobre las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, ¿vale? Empezamos con las modalidades del procedimiento sancionador. El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas que se prevén en la Ley Orgánica 4/2000 se van a tramitar por 3 procedimientos. Pueden ser un procedimiento ordinario, preferente y simplificado. Esto depende según lo que dicte la Ley Orgánica y el reglamento. ¿Quién tiene la competencia para iniciar este procedimiento sancionador? Bueno, puede ser de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, como consecuencia de un orden superior, a petición razonada de otros órganos o simplemente por una denuncia, ¿vale? Eso sí, ¿quiénes son competentes para ordenar la incoación de este procedimiento sancionador? Esto sí es una muy buena pregunta de examen. Como siempre, el delegado de gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales y si son pluriprovinciales, los subdelegados del gobierno. Luego también jefes de oficina de extranjería, el comisario general de extranjería y fronteras, jefe superior de policía, comisarios provinciales y ya los titulares de las comisarías locales y puestos fronterizos. Esta última sí nos pueden liar un poquito la típica pregunta de ¿quién no es competente? No pueden intentar meter aquí a un titular de la comisaría local. Vale, pues esta persona sí puede, ¿vale? Ahora, instructor y secretario. Se va a nombrar un instructor y un secretario que tienen que ser funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, pero no implica que no pueda ser otro funcionario de las oficinas de extranjería siempre que no sean muy graves. O sea, siempre que se tramiten por las infracciones leves e infracciones graves. Si son muy graves, tiene que ser todo la Policía Nacional. ¿Cuándo caduca y cuándo prescribe? Bueno, pues la caducidad o el plazo máximo que se debe dictar y notificar la resolución que resuelve el procedimiento son 6 meses, ¿vale? Ojo que en el procedimiento simplificado, como su propio nombre indica, lo simplifican a 2 meses, ¿vale? Acordaros, como norma general son 6 meses y en el simplificado, pues son 2 meses. Ahora saltamos del Real Decreto y nos vamos a la ley, a la 4/2000, que en su título tercero ya tenemos aquí cuáles son las infracciones. Vamos a estar en artículo 52, 53 y 54, ¿vale? Para que os situéis. El 52 empieza con las infracciones leves, son las más facilitas y el consejo que os damos es que os aprendáis las leves y las muy graves. Y ya por descarte, si os cae una muy grave, pues la vais a saber porque, como os sabéis las leves y las muy graves, pues lo tenéis. Las leves son las más cortitas. Dice en la letra A la omisión o el retraso de la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio cuando les sea exigible, ¿vale? Simplemente si te retrasas un poco, pues es una infracción leve. También es una infracción leve el retraso hasta 3 meses, ojo, el retraso hasta 3 meses en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez que haya caducado. Te caduca, pues desde que te caduca hasta 3 meses puedes hacerlo, pero te van a meter una infracción leve. También encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia.
siempre y cuando tú cuentes con un permiso de residencia temporal. Este es el sin con. Una infracción leve es trabajando sin autorización cuando puedas vivir aquí, cuando puedas residir, ¿vale? Acordarse de ese pequeño matiz. La letra D nos dice que encontrarse trabajando en una ocupación que no te pertenezca, en un ámbito geográfico que no esté contemplado, ¿vale? Como veis, son infracciones que, bueno, son leves, pero tampoco es muy importante. Y luego la última infracción leve que nos indica la ley es la contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o en ese ámbito geográfico, ¿vale? Estas dos últimas es lo mismo, pero uno es para el trabajador y otro es para el contratante, para el empresario. Esto es el artículo 52, infracciones leves. Vamos con el artículo 53, las infracciones graves. Estas son un poquito más largas, ¿vale? Empezamos con encontrarse irregularmente en el territorio español por no haber obtenido esa prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducado más de 3 meses la mencionada autorización. Ya hemos dicho antes que si te retrasabas 3 meses o menos era leve, vale, pues si te pasas de esos 3 meses, te has dormido en los laureles, ya te van a meter una grave, ¿vale? Hay que tener ahí cuidadín. La siguiente es encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo cuando no cuente con autorización de residencia válida. Este es el sin. Igual que antes no tenías autorización para trabajar, pero sí tenías autorización para residir, aquí no tienes nada. Te has venido con toda la cara del mundo a trabajar y no tienes ni para trabajar ni para residir. Pues ahí te meten una infracción grave. La letra C te dice que incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave todo lo que afecte a los cambios de nacionalidad, de estado civil o domicilio. ¿Cuál es la diferencia con la infracción leve? Que aquí es de manera dolosa. Si se te ha olvidado es leve, pero si lo haces aposta, te meten una infracción grave, siempre y cuando los hechos no constituyan delito, porque si es delito te van a meter el delito, obviamente, ¿no? Vamos con la siguiente, que es el incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, o de presentación periódica, o de alejamiento de las fronteras. Si se te ha condenado de manera provisional a que te tienes que presentar cada semana a comisaría, si lo incumples, es una infracción grave. Seguramente si le han impuesto eso porque estarán pendientes de un trámite de expulsión. Luego la comisión de una tercera infracción leve, siempre y cuando en el plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por 2 faltas leves. Aquí nos pueden liar un poquito. La comisión de una tercera infracción leve es grave siempre y cuando en un año te hayan metido 2 faltas leves, pero tiene que ser de la misma naturaleza, ¿vale? Si no, no se te aplica esto. Luego, la penúltima es la participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas en la Ley Orgánica 1/92 sobre la protección de seguridad ciudadana. Esto yo creo que se le aplicará también a los hooligans y todo tipo de eventos deportivos como el fútbol, que siempre acarrea violencia. Y luego, por último, las salidas del territorio español por puestos no habilitados sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas. Ahora aquí en este artículo nos abre un inciso que te dice también son infracciones graves. Esto ya es algo más administrativo, porque por ejemplo la primera es cuando no das de alta en el régimen de la seguridad social al trabajador extranjero. O sea, esto va también para el empresario. Tú siendo español se te puede meter una infracción grave de extranjería, da igual que seas extranjero, o sea, da igual que seas español. O sea, si tú no registras en el contrato del trabajo según las bases que estaban en la solicitud, también te puede meter una infracción grave. No obstante, esto están exentos de esta responsabilidad el empresario que antes comunica a las autoridades que ha habido unas razones sobrevenidas que pueden poner en riesgo la viabilidad de la empresa. Puede haber cambiado por el tema del COVID su situación y que por eso no puede darle el trabajo prometido al el trabajador extranjero y por eso no le ha dado de alta, ¿vale? Exceptuando en ese caso de peligro de la viabilidad, sí te puede meter infracción grave. La segunda es contraer matrimonio, simular relación afectiva con ánimo de lucro, ¿vale? También si te constituyes en representación de un menor cuando tú lo que quieres son perras por eso, es un delito, o sea, es una infracción siempre y cuando no constituya delito.
También será infracción grave si tú promueves la permanencia irregular en España de un extranjero. Véase, un extranjero viene a visitarme, yo le doy una invitación expresa, como sabemos, eso se puede hacer, pero luego yo le digo, mira, tío, que aquí no nos va a pasar nada y tal, pues a ti te puede caer una infracción grave por eso, por fomentar que ese hombre se quede aquí de manera irregular. Al igual que si tú consientes la inscripción de un extranjero en el padrón municipal, en una vivienda habilitada para ese fin, cuando esa vivienda no constituye el domicilio real, también se te puede meter ahí una infracción grave. Si metes a 5 extranjeros, pues son 5 faltas graves, ¿vale? Es una por persona que has inscrito de manera indebida. Y ahora vamos con el artículo 54, como veis va en orden, 52, 53 y ahora 54. Infracciones muy graves. O sea, aquí probablemente si te metes aquí te van a echar de España con suerte. Vamos con la primera, que es participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones en España con otros países. También estar implicado en actividades contrarias al orden público previstas, como hemos dicho antes, en la Ley Orgánica 1/92, que es la de Protección de Seguridad Ciudadana. El siguiente es inducir, promover, favorecer, con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina. Ya viendo inmigración clandestina se nos tiene que ir la cabeza a muy grave, porque suena muy grave, ¿no? A mi parecer. Luego, la realización de conductas de discriminación por motivos raciales, motivos étnicos, o sea, lo que sea un delito de odio, será muy grave siempre y cuando no se te considere un delito de odio, ¿vale? Cuando no sea para tanto, digo yo, porque aquí lo pone así. La letra D nos dice que la contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la autorización de residencia y trabajo. Aquí te van a meter una infracción muy grave por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados. Esto sí nos puede traer en confusión con las graves. Hay que tener en cuenta que esta infracción que acabo de leer es para el empresario, ¿vale? Porque al trabajador le van a meter la grave, pero la contratación de estos trabajadores es para el empresario y por lo tanto será muy grave. La siguiente es realizar con ánimo de lucro la infracción prevista en la letra D, o sea que es lo que acabo de decir, pero si encima tú te llevas una comisión por eso, también es muy grave. Y luego simular la relación laboral con un extranjero, ¿vale? Igual, por ánimo de lucro, con el propósito de obtener derechos, ¿vale? Reconocidos por esta ley. Si tú para tener derechos como empresario simulas contratar a un inmigrante, pues es una infracción muy grave. Y además estas se pagan bastante bien. Y la última de este apartado es la comisión, igual, de una tercera infracción grave, siempre que en el plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por 2 faltas graves de la misma naturaleza. Es lo que he dicho antes del piso, que te meten una infracción grave por cada inmigrante que esté ahí. Ya sabes que si tienes a más de 2, pues al final el tercero va a ser muy grave. Al igual que en el artículo anterior, tenemos un segundo apartado que nos dice también son infracciones muy graves. ¿Vale? Ahora se va a meter un poco con el tema de aeropuerto y de barcos. ¿Qué pasa con los transportistas que no cumplen la ley? ¿Vale? Pues aquí no empieza diciendo que el incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas van a ser muy graves, ¿vale? O sea, ahí no hay más tutía. Si veis una infracción a un transportista, es muy grave, siempre. Porque luego nos sigue diciendo el transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre a España por los sujetos responsables del transporte sin que hubiesen comprobado la validez y vigencia de los pasaportes, títulos de viaje, los documentos o siquiera del visado. Si tú dejas subirte al avión a una persona sin visado y sabes que sin visado no puede entrar, a ti te van a meter una infracción muy grave por eso, porque has causado un gran trastorno. ¿Sabes? Entonces, también es una infracción muy grave el incumplimiento de la obligación que de los transportistas que no se hagan cargo sin pérdida de tiempo de ese extranjero que por tu culpa no puede entrar por la deficiencia de la documentación que ya hemos dicho, no haya sido autorizado a entrar en España, ¿vale? Así como también se tiene que hacer cargo del extranjero transportado en tránsito que no haya sido trasladado a su país de destino o que tenga que haber sido devuelto. Si ese extranjero está ahí por tu culpa, tú te tienes que hacer cargo de todas las costas, ¿no?
claro, ya me jodería encima que lo tenga que pagar el pobre hombre. Esta obligación incluye los gastos del mantenimiento del citado extranjero, las comidas, el mantenimiento, ¿no? Y si así lo solicitan las autoridades, tiene que producirse de inmediato ese regreso por medio de la compañía, de tu propia compañía o bien de otra compañía. El caso es que ese hombre tiene que volver y tú tienes que pagar. Y tú tienes que pagarlo todo, tú tienes que mantener a ese hombre. No obstante, esto que acabamos de decir no se considera infracción el hecho de transportar hasta la frontera española a un extranjero que, habiendo presentado sin demora su solicitud de protección internacional, esta le sea admitida a trámite de conformidad con la Ley 12/2009 del 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria. Esto quiere decir que si esta persona tiene un derecho de asilo reconocido, una protección subsidiaria, si tiene que pasar por aquí, aunque no pueda legalmente, porque le falte documento y tal, no le vas a meter encima una transportista muy grave, ¿no? Ya que, bueno, realmente no es su culpa. Entonces, haciendo un poquito un resumen, estas son las infracciones. Recordamos que en el artículo 54, que es el que acabo de leer, son las muy graves, el 53 las graves y el 52 las leves. Recuerdo que estamos en la Ley Orgánica 4/2000 en su título tercero. Aquí justamente empieza el tema, si no me equivoco, el 11 del segundo de extranjería. Y nada, estas son qué tienes que hacer para que te metan una leve, una grave o una muy grave. También hemos repasado cuándo caducan, quiénes son los instructores y secretarios, quiénes te pueden meter todo esto, quiénes te pueden incoar el procedimiento y, bueno, cómo se inicia el procedimiento. Más adelante haremos otro programa premium, seguiremos esta dinámica que es muy buena, ya quizás con lo más preguntable, que son las sanciones. ¿Qué implica tener una leve, una grave, una muy grave? La cuantía, cuándo te pueden echar, cuándo no te pueden echar, los plazos. Que eso personalmente a mí es algo que tienes que machacar bastante. Tienes que hacer bastantes preguntas. Y bueno, en las notas del programa que os dejamos aquí os lo tenemos resumido. Pero bueno, si lo preferís, pues os metéis directamente con el Real Decreto y la ley. Y de ahí mucho no se pueden salir. Aunque la gran directiva que nos ponen los exámenes puede sorprendernos con cualquier cosa. Son un poco mendigos y ya está. Espero que os haya gustado y nada, chicos,